un nuevo ciclo de la vida, cuando comienza un nuevo tiempo, tienen problemas y a veces se sienten realmente angustiados, despavoridos, en fin, es realmente un poco difícil para las personas de hoy. Mirando algunas imágenes de televisión, por allá de los años 60, 70 y fotografías, jamás puedo olvidar el rostro de una niña semidesnuda o desnuda que corría angustiada por una carretera destapada. Al fondo se podían ver algunas casuchas y se veía también la nube de las explosiones que caían de las famosas bombas llamadas napalm. Esta niña apenas si tenía posiblemente unos 6 o 7 años de edad. Era la guerra terrible, la guerra de Vietnam. Había unos espantosos bombardeos allí. Un periodista ganó el famoso premio Pulitzer a nivel mundial por haber tomado la fotografía de esta niña que corría con sus hermanitos y algunos niños del vecindario al lado en medio de la guerra. Ella cuenta, esta niña, ya mayor, hoy una dama, una señora, una mujer, dice que ella podía sentir el ardor de las llamas, de los químicos en todo su cuerpecito y especialmente en su pecho, sus piernas y sus brazos de esta guerra tan espantosa. Recientemente, esta señora estuvo en Colombia, específicamente una de las ciudades que visitó fue la ciudad de Bogotá. Y ella ahora, una mujer cristiana, una mujer convertida al Señor, viaja por el mundo llevando un mensaje de paz, de amor y de esperanza, y de cómo en medio de las ruinas del terrible bombardeo en Vietnam podía surgir de en medio de las cenizas la vida. Ella cuenta cómo fue llevada. Este periodista, en cierta forma, fue uno de los que colaboró para llevar la niña al hospital más cercano y ayudarle a recuperarse de las heridas de su cuerpo. Pero había quedado también una gran cantidad de heridas, no solamente en su cuerpo, su alma había quedado herida, sus emociones por la espantosa guerra, el terror tan terrible, había hecho una mella poderosa en su alma, y las heridas no era muy fácil que pudieran ser curadas. Pero ella, de en medio de las cenizas, se levantó. Renuevo en medio de las cenizas, renuevo en medio de las ruinas. Y eso es lo que Dios promete en la Biblia, su palabra, que de en medio, y vea, Dios es un especialista, que de en medio de las ruinas, Dios es capaz de levantar cosas que ya no son o que no iban a ser. Y hemos visto así, no solamente como esta niña, vida surgir. Hemos visto naciones, hemos visto familias, millones de casos podríamos contar hoy en el mundo. Por eso yo quiero que usted me acompañe en este día a Isaías, el capítulo 53. Seguramente, como la historia de esta niña, contaré otras también en el día de hoy como ejemplo de lo que Dios puede hacer. Isaías capítulo 53, los versículos 1 y 2. Dice lo siguiente la Biblia: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Aquí hay una palabra poderosa. ¿Quién ha creído? Dice el profeta a nuestro anuncio. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo poderoso de Dios? Entonces dice, subirá cual renuevo. Pero el asunto es este. Dice que sube como raíz de tierra seca. Y en la palabra renuevo, tesmash o tesemash en el hebreo, significa hacer brotar otra vez. Que de en medio de ruinas, de en medio, como dice la Biblia aquí, del desierto, de sequedad,
se puedan levantar, emerger de entre las ruinas algo especial. Los antiguos dicen que había una ave, y esta ave ha sido puesta en los libros, en la literatura, en la historia, en la mitología. Decían que era la única ave capaz de levantarse de sus propias cenizas. Y por eso aquella frase tan famosa de el ave fénix, capaz de resurgir del medio de las cenizas. Bueno, famosa, digamos, entre los griegos, pero entre los judíos y los cristianos, famosa por lo mismo es el águila, capaz de resurgir de entre sus cenizas. Águila, animal que se le cae el pico, se le aflojan las garras, no es un mito, es una realidad, está comprobado, los biólogos, las filmaciones de animales lo confirman, y se siente tan desdichada la pobre águila, que habiendo estado acostumbrada a volar hasta más de 40 o 50,000 pies de altura, imagínese usted, incluso por encima de la autonomía o del techo que tienen algunos aviones en el mundo, después de haber volado más arriba de los aviones jet, este animal quede como un pollo peletas, como una gallina, y tenga que golpearse las garras contra las rocas para quitar los pedazos que todavía le quedan. Eso es resurgir. La palabra renuevo, semach del griego, hacer surgir otra vez, restaurar de nuevo. Es cuando algo casi está extinguiéndose que se pueda levantar de allí. Dios es especialista y mire, Dios hace paradojas para demostrar su grandeza. Escuche bien, Dios hace paradojas y hace para demostrar su grandeza levantar de entre ruinas incluso pueblos, naciones en el mundo. Hoy tenemos ejemplos, uno de ellos, Japón, humillado, bombardeado, estaba en medio de ruinas. Los periodistas y los historiadores dicen que de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, especialmente un libro que titula El hombre, su grandeza y su tragedia, y otros más que hablan de lo que sucedió. Algunos de los cronistas dicen que en Hiroshima y Nagasaki, después de los bombardeos atómicos, se veía multitudes de personas salir de entre los escombros que había allí. Y algunos narran escenas dramáticas, tan dramáticas, que dice parecían zombies, ancianos, mujeres y niños que caminaban en medio de las ruinas de la ciudad, mientras las carnes se escurrían, todavía agonizantes entre sus cuerpos y semidesnudos a causa de los bombardeos, sus carnes se escurrían. Muchos de ellos no sabían dónde estaban, habían quizá enloquecido, caminaban y contra las pocas paredes que quedaban se estrellaban allí. ¡Qué cuadro tan espantoso! ¡Qué escena tan terrible! Pero Dios, ese es un ejemplo, ha levantado o levantó después de cosas tan terribles al Japón. Encontramos Corea del Sur, una nación invadida, dicen ellos mismos. Estuve en una conferencia de un coreano misionero cristiano donde nos decía: Corea ha sido saqueada, invadida por ejércitos extranjeros en toda su historia más de 2.500 veces. Yo casi no lo podía creer. ¿En qué momento invadidos de alguna forma u otra, saqueados más de 2.500 veces? Dejando las arcas y las reservas monetarias de los bancos en ceros para volver a resurgir. Hoy Corea es una nación, Corea del Sur es una nación admirable en su empuje económico, en su industria automotriz, en todo el mundo. Dios permitió que emergieran de las ruinas. Los mismos Estados Unidos es otra nación que, si la miramos bien en su trasfondo de allá atrás, es una nación de aborígenes, es una nación de obreros,
de gente levantada a pulso, de campesinos, luego algunos de ellos industriales. Y es una nación de inmigrantes. Cuando miramos sus orígenes, sus aborígenes, encontramos los Sioux, encontramos los indios navajos, los pieles rojas, y detrás de ellos obreros, algunos trabajando en el campo, otros en minas. Todavía se recuerda, después de casi 100 años, la famosa depresión de los años 30, de 1930. Vemos a los Estados Unidos, una nación que se convirtió en el refugio de millones de todo el mundo. Usted va allí y encontrará una gran cantidad de gente que los que saben todavía su árbol genealógico, su etnia, sus raíces, usted va a encontrar que hay de todo el mundo. Hay rusos, hay alemanes, hay judíos, incluso muchos de los hombres científicos notables que han hecho adelantos en la tecnología en los Estados Unidos, ni siquiera tienen sus raíces allí. Ejemplo, Albert Einstein, el famoso hombre de la fórmula de la bomba atómica. Judíos, alemanes, polacos, irlandeses, holandeses, de todo el mundo allí. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de casos como todos los que he mencionado, entonces vemos que como que Dios tiene una mirada fija, especial en las naciones que han sufrido, en los pueblos que han estado en ruinas, y de esas ruinas Dios ha emergido de una manera poderosa. Pero sobre todas las naciones del mundo hay una clase de ruinas que Dios quiere levantar. Dios se propuso mirar no una u otra nación, sino al globo terráqueo en general, para levantar las ruinas. Y llama proféticamente el Evangelio del Antiguo Testamento a Jesús de Nazaret, lo llama el renuevo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién se atreve a creer la palabra de Dios? ¿Quién se atreve a aceptar a Jesús de Nazaret? Dice, sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor, sobre quién de manera prodigiosa y de manera privilegiada el poderoso brazo de Dios se manifestó y puso sus ojos allí, sobre Jesús de Nazaret. Isaías 53:2 dice, subirá cual renuevo delante de él, delante de Dios, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos sin atractivo para que le deseemos. Esta raíz está profetizada en el contexto del libro de Isaías, el capítulo 11, y nos da unas pistas, una exégesis, una interpretación más precisa de a quién se refiere. Al abrir nuestra Biblia en Isaías, el capítulo 11, encontramos el versículo 1 que dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará o retoñará de sus raíces. Aquí está la profecía. Sabemos que Isaí, el padre de David, y de cuya descendencia viene Jesús de Nazaret, es a quien apunta esta profecía. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago. La palabra vástago aquí en Isaías 11:1 es muy importante porque tiene que ver como de un retoño, de algo que sale de donde ya no había vida, o como leímos en el capítulo anteriormente 53, como raíz de tierra seca, de donde no se esperaba que hubiera vida, de donde no se esperaba que hubiera algo. De allí Dios es especialista en levantar cosas milagrosas. Hemos visto y lo mencionamos en nuestra conferencia anterior, nacimientos prodigiosos, milagros espectaculares, como Dios queriendo decir: voy a demostrarle al mundo que de lo peor yo puedo sacar lo mejor, que de donde no había vida, dice Dios, yo produzco vida. Por eso yo quiero decirte a ti en este día, si tú te sientes como una raíz de tierra seca,
si hay problemas emocionales y espirituales en tu vida, si te han hecho daño, si estás en crisis o en quiebra económica, hay una esperanza para ti. Lo que Dios ha hecho con muchas naciones, como las que hemos mencionado, y levantar esas economías, pueblos que no producían casi nada, es lo que Dios puede hacer también con familias. Hoy día hay naciones admirables, es cierto. Chile, por ejemplo, nuestra hermana república, es otro de los casos admirables. Hace 30 años, 35 años, por ejemplo, yo recuerdo cuando iba a las ferias de comercio internacional, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, el pabellón de Chile era quizá uno de los más modestos, pequeñito. Lo único que se veía ahí era unas cuantas manzanitas y unos vinos y no había casi nada más. Y hoy Chile es una economía pujante en América Latina. Están invirtiendo millones de dólares en otros países. Están trayendo sus empresas, están comprando naciones pequeñas, naciones que han buscado a Dios. Dios les está levantando. Nuestro mismo vecino de Colombia con el cual tenemos fronteras, Brasil, es ahora la sexta economía del mundo por encima de muchos de los países desarrollados. La misma India, con su ignorancia en gran medida y su pobreza, país de contrastes a los extremos de los ricos y los pobres, de los que saben y de los que no saben nada. Y nuestra misma Colombia, que este año anterior tuvo casi un récord de crecimiento, gracias a Dios. Hemos visto la economía mejorar en medio de unas terribles crisis, inundaciones, invierno, derrumbes, avalanchas, guerrilla, narcotraficantes, paramilitares y una gran cantidad de amenazas donde han despojado gente de los campos. Pero en medio de todo eso, ¿sabe qué hay? Una nación que tiene un pueblo que gime a Dios, un pueblo cristiano, un pueblo temeroso de Dios, un pueblo que ora a Dios, un pueblo que gime delante de Dios, un pueblo que intercede. Y por eso se cumple Segunda de Crónicas 7:14. ¿Qué dice la Biblia? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces dice el Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios está sanando nuestra tierra. Ahora, Dios tiene promesas aquí en este vástago del tronco de Isaí, vástago que dice, mire lo que la expresión tan enorme que hay en Isaías 11:1, dice, y un vástago retoñará de sus raíces. La palabra retoñar, recordemos, significa hacer brotar de nuevo algo donde ya no se esperaba que hubiera. Retoñará. El vástago, Jesús de Nazaret, es un retoño de sus raíces. Pero ¿cuál es el secreto por el cual este vástago retoña? ¿Y cuál es el secreto por el cual este vástago tiene gran poder de hacer milagros? Y la respuesta la encontramos ahí mismo en Isaías 11 y ahora el versículo 2. La Biblia dice, y reposará sobre él, sobre este vástago, sobre este retoño, escuche, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¡Qué glorioso! Este es el renuevo. Este es el renuevo del cual nos habla Dios. Un renuevo donde había casi todo en cenizas, extinguiéndose, Jesús de Nazaret se levanta como el renuevo. Ahora, ese renuevo resulta esplendente y glorioso. A mí me fascina cómo Isaías habla una y otra vez del renuevo y el retoño. Hemos visto ya Isaías 53, Isaías 11. Ahora quiero que me acompañe a Isaías 4 y el versículo 2, lo que nos dice de este renuevo. Mire lo que dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria,
y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Gracias a Dios. Maravilloso. En este renuevo, la Biblia nos dice, hay hermosura y hay gloria. ¿En quién hubo hermosura? En Jesús. Ahora usted dirá, pero se contradice la Biblia, porque primero en Isaías 53 dice, le veremos sin atractivo para que le deseemos. Pero en el versículo 2 dice que ese renuevo será para hermosura y gloria. Bueno, ahí está también la paradoja del ser humano. Los ojos distorsionados, escuche bien, los ojos distorsionados del ser humano ven todas las cosas con los lentes que tiene. Cuando hay maldad en el ser humano, cuando hay pecado, ve a Dios distorsionado. No lo ve en la dimensión que Él es. Lo ve con sus lentes opacos. ¿Alguna vez usted ha accidentalmente quizá ha untado de crema, de grasa o de vaselina sus lentes? ¿Alguna vez ha utilizado binoculares y están sucios con grasa? Usted verá todo engrasado. Usted dirá, el valle está engrasado, la campiña está engrasada, pero es los lentes con los cuales usted está viendo. Le veremos más inatractivo, dice la Biblia. Nosotros podemos mirar las cosas con los lentes que tenemos. Usted debe tener mucho cuidado cuando se encuentra deprimido, cuando está triste, cuando está pesimista y derrotado. Usted va a mirar todo el mundo derrotado. Usted va a mirar hasta el mismo Dios, lo va a ver derrotado. Usted va a ver todo con la panorámica de los lentes que tiene. Perderá mucho de la objetividad. Por eso la Biblia dice que en Él habrá hermosura y gloria. Para Él la gloria, para Él la hermosura, para Él. La Biblia nos dice cómo le vio Juan en el libro de Apocalipsis cuando estaba en la isla de Patmos. Cabellos resplandecientes, rostro iluminado. Caí como muerto a sus pies. Cuán hermoso es el Señor, así cantamos. Hermosura y gloria para Él. ¿Y para la gente qué? Y fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Me fascina cómo Dios insiste que el renuevo sale de los escombros de una guerra. Dice, aquí habla de sobrevivientes. En Isaías 4:2 nos dice de Israel sobrevivientes. Hay solamente que ver las ruinas que ha dejado el pecado en las naciones. Bueno, eso en la parte espiritual. Pero en la parte física, ¿cuántas películas se han producido? Muchas de ellas con tomas insertadas reales a manera de documental de los judíos. Ver esos cuerpos famélicos desplazándose y algunos de ellos cayendo al piso, de niños que son esqueletos vivientes, de hombres y mujeres azotados y torturados durante la Segunda Guerra Mundial. Dice la Biblia, grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Esta palabra era profética en dos sentidos: por una parte espiritualmente y por otro lado material y económicamente. Hoy es una nación y se ha cumplido, así muchos les odien, lo que llaman el antisemitismo, pero es una nación llena de grandeza, es una nación que Dios ha honrado. La Biblia nos dice, y fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Entonces tenemos un renuevo, Jesús de Nazaret, esplendente. Esto es lo que nos muestra el versículo 2. La hermosura y la gloria es un renuevo esplendente por un lado. Por otra parte, es un renuevo glorioso. ¡Qué bello! Además, ahí no queda todo. La Biblia habla de los descendientes del renuevo, es decir, las bendiciones que se reciben por legado, por herencia generacional. Y yo quiero mirar otra vez, como si no bastara,
Ahora nos vamos a Isaías, el capítulo 44. De nuevo, ¿cómo son los hijos del renuevo? ¿Cómo son los descendientes del renuevo? ¿Qué heredan quienes se arrepienten y se acercan al renuevo? ¿Qué bendiciones y promesas tienen aquellos que se acogen al arrepentimiento? ¿Quién ha oído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado? ¿Sobre quién? Sobre sus renuevos. Isaías, el capítulo 44 y el versículo 3. Vamos allí, porque hay una joya preciosa todavía escondida. Isaías 44:3. Promesa para los que se arrepienten, promesa para los que se entregan a Jesús de Nazaret. La Biblia dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Qué tremenda, oh, qué revelación. Yo derramaré, aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y oh, qué tremendo esto. Mi bendición sobre tus renuevos. Ahora sigamos leyendo, ahí no termina. El versículo 4 dice: y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy del Señor, de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Esto es tremendo, tremendo. Yo derramaré aguas en el sequedal, ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Mire, aquí hemos avanzado de una manera poderosa. Dios tiene una promesa grande de bendición sobre aquellos que se arrepienten, que se entregan a Él, que se humillan ante Él. Aquellos que buscan al Señor tienen promesa. Tú tienes promesa. Ahora, si hay alguien que todavía no se ha arrepentido y no le ha entregado su vida a Cristo, yo le llamo en este momento en el nombre de Jesús. Confiese sus pecados, ríndase a Cristo. Reconozca que usted es pecador, póngase postrado delante del Señor y dígale: Dios, me arrepiento, quiero ser uno de tus renuevos. Entonces la Biblia dice: habrá bendición sobre tus renuevos. Ahora observe que la Biblia no solamente habla de Jesús como un renuevo que brota de donde había ruinas, pero llama a sus hijos también renuevos. Hemos visto criminales, hemos visto gente perversa convertirse a Cristo. Hemos visto raíces marchitas revivir por el poder que aquí dice la Biblia: mi espíritu derramaré sobre tu generación. Confiéselo, créalo, vívalo. Tus hijos serán benditos. Tus hijos y tus renuevos recibirán, dice: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ahora escuche esto también. Cuando tú te arrepientes y vienes a Jesús y le entregas tu vida, y tu vida pasada ha sido una vida de maldiciones, de depresión, de soledad, de drogas, de crimen, de lo que sea. Quizá no ha sido un consumado delincuente, pero ha sido una persona derrotada y deprimida. Escucha esto. Entonces tú rompes la maldición. ¿Y qué viene enseguida? Después de la maldición, la Biblia dice:
bendeciré. De aquí en adelante, por eso hay que romper la maldición hacia atrás de las generaciones, el legado maldito, y de ahí para allá nosotros tenemos que dejar sembrado un legado a las futuras generaciones. En otras palabras, tú estás llamado a cambiar al mundo. Tú estás llamada a cambiar al mundo y transformar la maldición en una poderosa bendición. Una vez que hemos sido bendecidos, entonces no solamente el renuevo es un renuevo esplendente y glorioso. Resulta que el renuevo también nos dice la Biblia cómo produce confianza, es decir, reposo, un colchón de descanso. Le invito para que miremos Jeremías 23, los versículos 5 y 6. Jeremías, el capítulo 23 y los versículos 5 y 6. Voy a invitarle para que pasemos nuestra Biblia allí, Jeremías 23, 5. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David como renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Este será el nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Este hombre, David, renuevo justo, era el preámbulo del nacimiento del Mesías, de Jesús de Nazaret. Ese renuevo, Jesús de Nazaret, sería un renuevo que produciría confianza y orientación y consejo. Y Zacarías, el capítulo 6 y los versículos 11 al 13. Quiero que vayamos ahora al final de la Biblia, casi terminando el Antiguo Testamento. Zacarías, el capítulo 6 y los versículos 11 al 13, porque ahí tenemos más bendición todavía. Zacarías 6, 11 nos dice la Biblia: tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondré en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Aquí observe que renuevo ya se encuentra con mayúscula. Es un nombre propio, se refiere a una persona y dice: el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, edificará el templo de Jehová. Este renuevo, no hay duda, es Jesús de Nazaret. Él dijo: edificaré este templo, destruiré el que hay, y en 3 días lo reedificaré. Los fariseos no entendieron, los doctores de la ley no entendieron, los exégetas de los rollos del Antiguo Testamento no entendieron, los eruditos en Sagrada Escritura del ayer no entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Edificaré este templo, edificaré mi iglesia. Él dijo también: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. He aquí el renuevo, el cual brotará de sus raíces, edificará el templo de Dios. Y edificará el templo de Dios, y Él llevará gloria, Jesús, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Gloria al Señor. Aquí tenemos entonces un renuevo que levanta, un renuevo que reedifica. Lo que el diablo había destruido allá en el ayer, en el pasado, Jesús levanta su iglesia, levanta su pueblo, un renuevo de orientación, un consejo, que habrá una alianza entre el rey, Jesús de Nazaret, y sus siervos, los sacerdotes. Habrá sacerdote a su lado y consejo de paz. Gracias al Señor. Entonces,
el rey tiene sus sacerdotes. Y por último, podemos observar aquí en la palabra de Dios hoy que Dios había prometido que reverdecería y echaría renuevos la vara de Aarón. En el Antiguo Testamento la vara de Aarón es tipo de restauración de lo que el Mesías, Jesús de Nazaret, habría de hacer. Me acompaña usted entonces a Números, el capítulo 17 y el versículo 8, donde encontramos otra palabra que hay que saberla entender de lo que significaba Jesús de Nazaret. En Números capítulo 17 y el versículo 8. Escuche lo que dice la Biblia así en Números 17, 8. Dice la Biblia: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Tipo de Jesús de Nazaret. Tenemos una predicación donde desglosamos qué significa cada una de estas cosas. ¿Qué significa reverdecer y echar flores? La gloria de Dios. Arrojar renuevos, de nuevo restaurar lo que se había perdido. También dice producido almendras, que es fruto. Es el fruto, el producto de Jesús de Nazaret. Hoy día Dios está levantando renuevos, digamos renuevitos. De todo lo que hay acá, la palabra de Dios nos muestra que el Señor está listo para donde estaban las ruinas levantar cosas gloriosas. Tú tienes que prepararte para que Dios levante de ti cosas gloriosas. Y déjame decirte algo muy, muy importante. El diablo hoy está tratando de decirle a mucha gente, escucha bien, está tratando de decirle a mucha gente en todas las áreas de su vida, les está tratando de decir: estás acabado. Y él está trabajando muchísimo en la mente y en las emociones, incluso de personas que le quieren servir a Dios o le están sirviendo al Señor. El diablo está tratando de decirte: estás acabado. El diablo está tratando de decirte: has perdido tu tiempo. El diablo está tratando de decirte: ¿qué haces ahí? El diablo está tratando de decirte, y así lo hizo muchas veces con sus siervos. Aún después de haber hecho grandes cruzadas de milagros, de haber hecho grandes cosas, de haber transformado naciones, yo encuentro particularmente uno con el cual el diablo se ensañó. Y era un hombre realmente poderoso. Era un hombre usado por Dios en milagros extraordinarios. Solamente le invito para leer primero, especialmente primer libro de Reyes y parte del 2, para encontrar al profeta Elías. Después de haber hecho tantos milagros, después de haber utilizado Dios al profeta Elías para descender fuego del cielo, el diablo le dijo: estás acabado, Jezabel te va a matar, huye, vete, ya tu ministerio se terminó. Y Dios le tiene que enviar un ángel y darle una palabra específica al profeta Elías. Quiero que leamos entonces segundo libro de Reyes, capítulo 19, segundo libro de Reyes, capítulo 19 y el versículo 7. Cuando Elías está ya por ahí, que parece que ya no tiene nada que hacer, cuando él siente que ya no hay nada que hacer, disculpen, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 7. Había dicho segundo libro de Reyes, ¿verdad? No, Primera de Reyes, capítulo 19 y el versículo 7. La Biblia dice lo siguiente: y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Él ya se creía acabado. El diablo estaba tratando de decirle: Elías, estás acabado, eres hombre muerto, ya no sirves para nada. Pero el Señor le habló y le dijo: levántate, porque largo camino te resta. Escucha bien, Dios tiene de entre las ruinas
Él está sacando, está levantando, está emergiendo de allí, de entre las ruinas, de donde no había nada, está la sorpresa. Dios levanta lo que no es para deshacer lo que es. Recientemente, en una avalancha en Colombia, donde se creía que toda la gente había muerto sepultada, de un momento a otro, de entre el barro, de entre las latas retorcidas, de entre todos los escombros, salió un bebé, un niñito, apenas de año y medio, apenas si se podía sostener en pie, y se levantó de en medio de ese barrizal llorando, y hubo mucha conmoción, porque la gente pensaba que allí ya no había vida, pero hubo un retoño que salió de en medio del incendio, digamos entre comillas, aunque era una inundación, pero así dice la Biblia, que Dios levanta de en medio del incendio con su bendición y con su poder. Yo quiero invitarte hoy a tomarte de la mano de Dios. Hoy estamos haciendo un llamado a tomarnos en tiempos de crisis, por eso nuestro mensaje, renuevo en medio de las ruinas. Hay personas que están realmente, que se sienten abatidas. Y quiero dejarte mi joya, el último versículo, que es una palabra de aliento para ti y que se encuentra como se sienten muchos. Lo que voy a leer es la descripción de cómo muchas personas se sienten cuando ha venido la crisis. Segunda de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 9. Yo quiero que tú dejes esa palabra bien grabada en tu corazón. Segundo libro de Corintios, capítulo 4 y versículo 9. El diablo te está diciendo, tú no tienes trascendencia, tú no vas a dejar huella en este mundo. El diablo te está diciendo eso, pero solamente Dios sabe todo lo que tú vas a dejar. Segunda de Corintios 4:9 nos dice lo siguiente, cómo se sienten, y así estaba el apóstol Pablo: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Oiga bien, hay gente que se siente derribada, pero no está destruida, no está acabado, como el diablo le quiere decir. Derribado sí. El apóstol Pablo dice, me tumbaron, estoy derribado, me han hecho daño, hicieron algo de mella, pero no estoy destruido, dice el apóstol Pablo. Perseguido, pero no desamparado. Y además, algo extraordinario que el apóstol puede describir está en el versículo 8, que estamos atribulados en todo. Mire la vida de un apóstol, un hombre de milagros, mas no angustiados. El diablo te quiere atribular, pero no te dejes angustiar. En apuros, dice él, yo no sé qué apuros, estrecho económico, cuántas cosas dice, mas no desesperados. O sea, tú has perdido quizá una batalla, pero la guerra no. La guerra es del Señor. ¿Qué más dice el apóstol Pablo en el versículo 10? Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahí está otra vez la paradoja. De en medio de la muerte y de la destrucción, Dios levanta vida. Sigamos leyendo. El versículo 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De nuevo la paradoja. La Biblia dice que la vida de Jesús se manifieste en la carne mortal. Versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. O sea, ellos ministran vida aún de lo que son sus escombros, de lo que son sus ruinas. La muerte actúa ahí, pero ministran vida para otros. El 13, esta es la gran lección, esta es la gran conclusión. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Esta es la vida de alguien
que decidió entregarse a Cristo, abrirle el corazón al renuevo. Quiero profetizarte sin lugar a dudas que has oído esta palabra hoy. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Ustedes van a ver también, y le profetizo hoy, van a ver naciones pequeñas alrededor del mundo. Van a ver quizá algunas naciones africanas y otras también de América Latina que llaman tercer mundo. Ustedes les van a ver resurgir de las cenizas, del fuego económico, de toda la depresión que hay, y el mundo se va a sorprender de ver cómo se levantan y surgen economías, especialmente de naciones donde hay un remanente, donde hay un pueblo de Dios, donde hay gente que ama a Cristo y que se humilla delante de Él y se levantan porque es promesa de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren y oraren y buscaren mi rostro, dice el Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere sanar tu vida. Parte de esta palabra es nacional, parte de esta palabra es personal. El Señor te está diciendo, yo quiero sanar tu vida, yo quiero sanar tu familia, yo quiero sanar tus finanzas, yo quiero sanarte, dice Dios, yo te quiero levantar como un ejemplo grande. Así que el Señor solamente espera que nos humillemos para lograr ver el renuevo en medio de las ruinas. Vamos a orar, y yo le invito para que en este momento cerremos nuestros ojos y dígale: Dios, esta es mi vida, este es mi año, Señor, esta es mi promesa, yo la creo, Señor, yo la vivo, yo me levanto en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. De lo pequeñito y de lo que no es, Dios levanta lo que es. Amén. Padre Celestial, querido Dios, en esta hora nos humillamos a ti, Señor. En esta hora proclamamos la verdad de tu palabra. En esta hora, Señor, creemos en ti para grandes cosas. Precioso renuevo, Jesús de Nazaret. En esta hora, Señor, ponemos nuestro rostro delante de ti y proclamamos tu palabra, Señor, y creemos, oh Dios, lo que tú has dicho, levantando renuevos de en medio de las ruinas del incendio, como dice tu palabra. Gracias, querido Dios, porque eres un Dios soberano y poderoso, y te ha placido levantar renuevos de las raíces donde hay tierra seca, de las raíces secas, Señor. Y aceptamos esta palabra tuya que hemos leído hoy, que tú dices: bendeciré a tus renuevos y derramaré sobre ellos de la gloria de mi Espíritu Santo. Señor, lo creemos hoy, lo aceptamos hoy, lo bendecimos hoy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, lo confesamos, creemos que tú vas a hacer cosas grandes. Y gracias, Dios, por lo que harás en familias. Y gracias, Señor, por lo que harás en individuos. Y gracias, Señor, por lo que harás en naciones. Gracias, Señor, porque de las ruinas del incendio tú levantarás, oh Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, a mucha gente ungida, llevando tu palabra, levantándose en victoria. Y gracias, Señor, por la bendición económica también, que espera, Señor, para los renuevos que han creído en ti, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gracias, Señor. Confiese la palabra, viva la palabra, crea la palabra en este tiempo, y usted verá manifestaciones que jamás ha visto en su vida. Escuche, lo mejor está por venir, lo mejor está por venir. Escuche, Dios levantará naciones, y también
le doy gracias a Dios. Yo sé, por ejemplo, que hay alguien en este momento que está mirando a través de nuestra página internet en la pantalla, que Dios le ha hablado de una manera poderosa y específica y verá grandes cosas del Señor. Amén. Vamos entonces en este día a darle gracias a Dios y concluimos aquí nuestro mensaje y le damos gracias al Señor y vamos a nuestra